Cuando me estaba divorciando, renuncié voluntariamente a la custodia de mi hija. Fue porque el día que fuimos al juzgado a iniciar el divorcio, ella se aferró al cuello de su papá y empezó a llorar. Mami mala, odio a mami. Si insistes en divorciarte de papá, me quedaré con él y te verás crecer sola, dijo con una mezcla de rabia y resignación. En mi vida anterior, ignoré sus amenazas infantiles y luché por la custodia. La crié con todo mi corazón, pero me odió durante toda su vida, sin volver a llamarme mamá hasta el día en que morí. En su boda, incluso invitó a la amante de su padre al escenario para dar un discurso de agradecimiento. Cuando volví a abrir los ojos y vi esa carita maliciosa frente a mí, asentí con indiferencia. Me parece bien. De todas formas, no quiero una hija desagradable. Me parece bien. No quiero una hija desagradable, de todas formas, repetí. Apenas lo dije, las dos personas frente a mí se quedaron paralizadas, como si un rayo las hubiera alcanzado. Me miraron incrédulos. Carlos se quedó atónito por un instante. Luego reaccionó y comenzó a maldecirme. ¿Qué tonterías estás diciendo delante de la niña? Eché un vistazo a Anita, que se escondía entre sus brazos, y repetí. Si no quiere quedarse conmigo, pues vale. Yo tampoco quiero una hija tan desagradable. Si aún no lo entiendes, lo diré más claro. No la quiero. Articulé cada palabra, con fuerza. Apenas terminé de hablar, Anita, que había estado enterrando su cabeza y haciendo berrinches para intentar hacerme cambiar de opinión, levantó repentinamente la mirada. Me miró y empezó a gritar con una voz estridente, su carita cubierta de lágrimas y mocos. Mami mala, odio a mami. Mientras luchaba entre los brazos de Carlos, casi se cae. Él no tuvo más opción que bajar la cabeza y tratar frenéticamente de consolarla. Mami solo está bromeando. Te cargó 9 meses, te parió y te cuidó. ¿Cómo es que no te quiere? Todos sabemos que eres su favorita, dijo mientras, con suavidad, intentaba calmarla. Con su insistencia, los llantos de Anita se fueron apagando poco a poco. Se aferró a los brazos de Carlos como un pulpo, apretándole el cuello, y preguntó en voz bajita. ¿En serio? Claro que es cierto. ¿No quieres preguntarle a tu mami tú misma? Carlos la consolaba, lanzándome miradas cómplices, queriendo que tomara a la niña para reconfortarla. Anita también me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero yo seguí, impasible, sin inmutarme ni un ápice. Manteniendo esa actitud fría, Anita parecía haber sido picada. Su boquita se torció como a punto de llorar de nuevo. Carlos perdió la paciencia y me fulminó con una mirada oscura. ¿Qué te pasa? Ya... Es bastante malo que quieras divorciarte, pero ¿ahora tampoco quieres a la niña? ¿Acaso sigues siendo apta para ser madre? Con una mueca burlona contesté con indiferencia. ¿No fuiste tú la que dijo que no quería que yo fuera su mami primero? Claro que tengo que respetar sus deseos. El cuerpecito de Anita se tensó por un momento. Luego me fulminó con la mirada y gritó. Fuiste tú la que no me quiso a mí y a papá primero. Si respetas mi opinión, ¿por qué insistes en divorciarte? Mi mayor deseo es que no se divorcien. ¿Por qué no me escuchas? Simplemente no nos quieres. Quieres dejarme ser una niña sin padres, reprochó. En mi vida anterior, ella me acusó de lo mismo. Me llamó egoísta y egocéntrica, amenazando que si me atrevía a divorciarme, nunca volvería a reconocerme como su mami. Yo no discutí, teniendo en cuenta su corta edad. En cambio, le expliqué pacientemente. Es porque tu papá tiene a otra mujer. Por eso elegí divorciarme. Pensé que así lo entenderías. Pero lo que obtuve a cambio fue su ingenuidad, teñida de malicia. ¿Es que no eres lo suficientemente buena? ¿Por eso papá tuvo que buscar a alguien más? La mamá de mi amiga Rosario es bella y capaz, y su papá jamás buscaría a otra. No eres suficiente. Papá no te quiere, y yo tampoco te quiero, dijo. En ese instante sentí como si hubiese caído en un pozo helado. Una sensación de frustración y desesperanza, que jamás había sentido, brotó en mi interior. Siempre pensé que, aunque no fuera una esposa exitosa, al menos era una madre ejemplar. Desde que nació Anita, todo mi tiempo y energía se lo dediqué a ella. Temía que se sintiera sola, con frío o con hambre, o que se sintiera maltratada. Hice todo yo sola. Pero después de entregar mi alma y corazón,
Lo único que recibí fueron 8 palabras. No eres suficiente. No te quiero. Susurré, con el corazón estremeciéndose violentamente. Pero ni por un segundo pensé en rendirme. Creí que sería mejor cuando creciera. Cuando se hiciera mayor y sensata, entendería mis dificultades y mi amor por ella. Así que, hasta el día de su boda, la traté con aún más cuidado. En esa boda, invitó a Carlos y a su esposa, la amante de Carlos, al escenario, llamándolos papá y mami en cada frase, ofreciendo un discurso de agradecimiento ante todos, los invitados. Se arrodilló ante aquella mujer y dijo: «Tú eres a quien más debo agradecer en esta vida. Quiero agradecerte por sacar a papá de ese matrimonio fallido y por cuidarme todos estos años. Sin ti, yo no sería quien soy hoy. Por favor, permíteme llamarte mami». Una vez que terminó, la mujer la levantó y la abrazó. Carlos también se subió al escenario. La familia se abrazó en perfecta armonía. Yo me quedé abajo, como si fuera una broma, con el corazón hecho trizas. Las escenas de mi vida anterior seguían vívidas. No pude evitar mirar a Anita con cierto asco. Ella, asustada, pensó que estaba enfadada por lo que acababa de decir. Se acurrucó en los brazos de Carlos y dijo en voz baja: «No». Dije: «Nada malo, ¿no? ¿Acaso no es mejor que nuestra familia se quede junta? Papá te suplicó tanto y aún insistes en divorciarte. No consideras mis sentimientos para nada», le replicó con una mueca burlona, señalando con desdén. «Tu papá me pidió que no me divorciara porque él fue el que engañó. Él es el culpable y el divorcio no le beneficia en absoluto. Solo pensarlo me hace reír», solté con ironía. En mi vida anterior, para obtener la custodia de mi hija lo más pronto posible, hice muchas concesiones al dividir los bienes. Le quitaba a Carlos toda la liquidez, dejándome solo con una empresa hecha trizas. Esta vez no seré tan tonta. Puedo renunciar a la niña, pero el dinero, ese no lo cedo. Debo quedármelo todo. Al oír lo que dije, Anita se quedó un poco aturdida. Miró a Carlos con confusión, sin comprender lo que significaba engañar. La cara de Carlos se puso roja y negra cuando le quité la careta delante de nuestra hija. ¿No tienes vergüenza de decirle esas cosas a nuestra hija? Tienes la cara de hacerlo. ¿Y por qué no tengo yo la cara de decirlo?, le pregunté, dirigiéndome a nuestra hija, que aún no había recobrado el sentido. Aún así, ¿sigues en contra de que me divorcie de tu papá? ¿Insistes en quedarte con él? Anita se quedó helada ante mi voz seria y fría, sin pronunciar palabra. Carlos apretó fuertemente sus brazos. Al siguiente segundo, la duda en el rostro de Anita desapareció, convirtiéndose en determinación. Sí, en efecto, era la hija ejemplar de Carlos. Mostré una mueca burlona, tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. Tras abandonar la villa, junto a la playa, una hermosa propiedad en la Riviera Maya, regresé al apartamento cerca de mi empresa, ubicada en el centro de la ciudad. Apenas crucé la puerta, recibí una llamada de mi madre. «¿Cómo fue la audiencia de divorcio hoy?», preguntó. «No se llevó a cabo, mamá», contesté. «¿Por qué? ¿Será que Carlos se opuso o Anita armó otra escena?». «Ninguno de los dos. Quiero redactar un nuevo acuerdo de divorcio», dije. Mi madre vaciló. «No tienes pensado ceder la empresa para obtener la custodia de Anita, ¿verdad?». «No es que no me guste, pero ella está metida de lleno en la familia Jiménez. No tiene sentido forzarla a quedarse conmigo». En mi vida anterior, mi madre decía cosas similares. Tras verme sacrificar mis propios intereses una y otra vez, señalaba mi nariz y me regañaba. «Debes estar loca, entregando la fortuna que tu padre hizo en su vida a otros por una ingrata». Se opuso cuando me casé con Carlos, quien provenía de otra clase social. Más tarde, cuando casi renuncié a la empresa por culpa de Anita, se enfureció aún más, exigiéndome en varias ocasiones que devolviera a Anita. «Si quieres una hija, puedes tener otra. Si no quieres la tuya, adopta». Anita ya ha sido mimada por la familia Jiménez y no se puede cambiar. En aquel entonces no pude escuchar sus consejos para nada. Ahora, sin siquiera necesidad de la persuasión de mi madre, había llegado a mis propios términos, expliqué. «No, el acuerdo anterior no estaba bien redactado. En el nuevo acuerdo, quiero que Carlos se quede sin nada». Mi madre se quedó perpleja por un momento, y luego preguntó con cautela. «¿Y si Anita no está de acuerdo?». «Que se vaya a vivir con la familia Jiménez», escupí con frialdad.
En esta nueva vida, quiero atesorar a quienes valen la pena. Tras proponer los nuevos términos al abogado, trabajé sin descanso en la empresa durante varios días. Finalmente, el sábado, conduje hasta un hogar de acogida en un estado vecino. Al llegar, supe por la directora que la persona que buscaba no había estado en el albergue esos días. Esa niñita era muy aplicada. La escuela la había seleccionado para participar en una competencia de matemáticas. La directora sacó un álbum del gabinete y me entregó una foto de adentro. Miré la imagen de una niña de cabello corto, de unos 7 u 8 años. Su cuerpecito estaba algo flaco por la desnutrición, pero sus ojos brillaban con fuerza y vida. Levanté la mano y con mis dedos rocé suavemente su carita. En mi vida anterior, cuando tenía 46 años y me diagnosticaron un cáncer hepático en etapa avanzada, postrada en cama sin poder moverme, fue esta pequeña quien me cuidó. Ella era una huérfana a la que yo había patrocinado hace tiempo. Se llamaba Lucía. Tras ver las noticias de mi enfermedad en internet, se tomó el tiempo de venir a cuidarme. Me llevaba al sol, me cortaba las uñas y me trenzaba el cabello. Cuando el dolor me impedía dormir, me contaba cuentos, relató la directora con un brillo en los ojos. Incluso gastó todos sus ahorros para pagar mis tratamientos. Dijo que si no fuera por mi bondad en aquel entonces, no podría continuar sus estudios, así que quería devolverme el favor. Qué irónico. La hija que había criado como una perla, preciosa, me había tratado como enemiga y se había confabulado con otros para estafarme, quitándome todo mi dinero. Y sin embargo, una niña tan dulce venía a cuidarme, alimentándome y limpiándome por un poco de bondad que esparcí sin pensarlo. Al enterarse de que yo era el patrocinador de esa niña y que quería adoptarla, la directora se mostró muy contenta. Lucía es obediente e inteligente. Si no fuera porque ya es un poco mayor, muchas familias querrían adoptarla. Si no te importa su edad, te llamo cuando ella regrese. Si se encuentran y todo está bien, iniciamos los trámites, dije, asintiendo con la cabeza para indicar que no tenía inconveniente. Tras acordar los detalles, regresé conduciendo. Antes de llegar a casa, pasé por el centro comercial. Al salir del hogar de acogida, le pedí a la directora las medidas de Lucía. Pensé en comprarle varios conjuntos de ropa y zapatos, para que cuando ella llegara, los tuviera listos para usar. Creyendo que todas las niñas son iguales, adquirí un montón de cosas basándome en lo que a Anita solía gustarle. No esperaba toparme con Anita cuando estaba a punto de irme. La vi tomando de la mano a Carlos con una mano y, con la otra, la mano de una mujer extraña. Eché un vistazo. Era la amante de Carlos, llamada ahora María. Estaban a unos metros de mí, cerca de la tienda de ropa infantil donde acababa de comprar varias prendas para Lucía. Carlos llevaba un traje que reconocí, uno que habíamos comprado, juntos hace apenas un año, cuando aún fingíamos ser una familia feliz. María lucía un vestido caro y joyas ostentosas, probablemente pagadas con el dinero que Carlos había desviado de nuestra empresa conjunta. Consideré por un momento darme la vuelta y evitarlos. Las bolsas en mis manos contenían ropa para Lucía, vestidos sencillos pero bonitos, zapatos cómodos, algunas blusas coloridas. Nada ostentoso como lo que solía comprar para Anita, pero cada prenda había sido seleccionada con cuidado y cariño. Genuino. No tenía por qué enfrentarme a ellos, pero tampoco tenía por qué esconderme. Antes de que pudiera decidir, Anita levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió inmediatamente, alternando entre la sorpresa y el desdén ensayado que había adoptado desde nuestro encuentro en el juzgado. Le dio un tirón a la mano de Carlos, señalándome. «Elena», dijo Carlos con falsa cordialidad, acercándose mientras arrastraba a Anita con él. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Noté su mirada rápida hacia mis bolsas de compras, evaluando cada detalle como siempre hacía. Carlos jamás podía evitar calcular el costo de todo, juzgar cada gasto, un hábito que antes me parecía prudente y ahora reconocía como mezquino. «Carlos», respondí con una calma que parecía ponerlo nervioso. «María, Anita». María sonrió con esa expresión ensayada que usaba en eventos sociales. Sus ojos se movieron de mis zapatos a mi bolso, intentando evaluar mi situación financiera en segundos. Casi podía escuchar sus pensamientos. ¿Está usando un reloj? ¿Nuevo? ¿Ha perdido peso? ¿Está mejor sin Carlos? «Veo que estás de compras», comentó María señalando mis bolsas. «¿Algo especial?».
Antes de que pudiera responder, Anita intervino con ese tono petulante que había adoptado desde que decidió que yo era el enemigo en esta historia. Seguro son cosas para ella misma, dijo con desdén. Mamá siempre ha sido egoísta, dale. Palabra mamá en sus labios sonaba como un insulto ahora. Carlos le dio un apretón en el hombro, una señal sutil de aprobación que no pasó desapercibida para mí. Había visto ese mismo gesto cientos de veces cuando alentaba comportamientos que le convenían. En realidad, respondí tranquilamente, estoy comprando algunas cosas para una niña muy especial. Vi la confusión en sus rostros, el desconcierto, momentáneo. ¿Una sobrina?, preguntó Carlos, intentando descifrar mis palabras. No, respondí con una sonrisa genuina por primera vez. Estoy en proceso de adopción. Se llama Lucía. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. La noticia claramente los había descolocado. Carlos se puso rígido. Sus ojos delataban cálculos rápidos sobre lo que esto significaría para nuestro divorcio, para la distribución de bienes, para su narrativa sobre mí. ¿Adopción?, finalmente dijo. Elena, ¿apenas puedes manejar tu vida ahora mismo y quieres adoptar a una niña extraña? Curiosamente, respondí sin alterarme. Estoy manejando mi vida mejor que nunca. La empresa está creciendo, el nuevo acuerdo de divorcio está casi listo, y pronto tendré una hija que realmente aprecie lo que hago por ella. Anita frunció el ceño, captando la indirecta. María entrecerró los ojos, evaluando si debía intervenir. Pero fue Carlos quien no pudo contener su irritación. Siempre había odiado no tener el control de la situación. No seas ridícula, espetó, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. ¿Crees que puedes reemplazar a nuestra hija con cualquier huérfana? Esto es patético incluso para ti. Su comentario debería haberme herido, pero solo confirmó lo poco que realmente me conocía. En mi vida anterior, palabras como esas me habrían destrozado. Ahora solo veía a un hombre inseguro intentando mantener su dominio sobre alguien que ya no le pertenecía. No estoy reemplazando a nadie, Carlos, contesté con firmeza. Estoy construyendo una nueva vida, algo que tú deberías entender. Perfectamente. María, incómoda con la dirección que tomaba la conversación, intervino con falsa amabilidad. Elena, es maravilloso que quieras ayudar a una niña necesitada. Es muy caritativo de tu parte. Su tono condescendiente era inconfundible. Para ella, mi decisión solo podía interpretarse como una obra de caridad o un acto desesperado, nunca como una elección consciente por mi felicidad. No es caridad. María, respondí tranquilamente. Es familia. Anita, que había permanecido inusualmente callada, me miró con ojos que por un instante parecieron vulnerables. Fue solo un momento, pero suficiente para reconocer que bajo toda esa hostilidad, seguía siendo una niña confundida. ¿La quieres más que a mí?, preguntó de repente, su voz más pequeña de lo habitual. La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino porque revelaba una inseguridad que Anita rara vez mostraba. Carlos y María también parecieron sorprendidos, no habiendo anticipado esta muestra de vulnerabilidad. Anita, respondí cuidadosamente. Tú tomaste tu decisión sobre dónde y con quién querías estar. Respeto eso. Ahora estoy tomando mis propias decisiones. Carlos, claramente molesto por esta pequeña grieta en la armadura de Anita, intervino rápidamente. Vamos, Anita, tenemos reservas para almorzar en la terraza, dijo, mencionando deliberadamente el restaurante más exclusivo del centro comercial. María ha estado esperando probar su nuevo menú, ¿verdad, cariño? Era un movimiento transparente para cambiar el tema y recordarme lo que había perdido. La vida de lujos que Carlos tanto valoraba y que usaba para impresionar a quienes le rodeaban. María captó la señal de inmediato, sonriendo con complicidad. Sí, dicen que el chef ha incorporado técnicas japonesas en su menú, añadió con entusiasmo fingido. Quizás podríamos llevarnos unos postres para la cena con tus padres esta noche, Carlos. Los observé, sorprendida ante su necesidad constante de demostrar estatus, de mantener apariencias. Era como ver una obra de teatro donde conocía cada línea, cada movimiento, porque yo misma había participado en ella durante años. Disfruten su almuerzo, dije simplemente, preparándome para continuar mi camino, pero Carlos, incapaz de dejar que tuviera la última palabra, añadió con una sonrisa tensa.
Deberías preocuparte más por nuestro acuerdo de divorcio que por adoptar niños, Elena. Mis abogados no están impresionados con tus demandas poco realistas. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Durante nuestro matrimonio, este tipo de comentarios siempre me habían intimidado, haciéndome dudar de mi valor y mis decisiones. Ahora solo veía a un hombre asustado, intentando desesperadamente mantener control sobre una situación que se le escapaba de las manos. Tus abogados deberían estar más preocupados por explicar cómo un hombre que ha estado desviando fondos de nuestra empresa conjunta planea mantener su estilo de vida. Respondí con calma. O quizás deberían revisar las cláusulas de infidelidad en nuestro contrato matrimonial. Estoy segura de que encontrarán la lectura esclarecedora. El rostro de Carlos palideció visiblemente. María se tensó, su expresión revelando una mezcla de confusión y alarma. Claramente Carlos no había sido completamente honesto con ella sobre nuestras finanzas o las implicaciones legales de su infidelidad. «Estás mintiendo», murmuró él, pero su voz carecía de convicción. «Ambos sabemos que no», respondí, suavemente. «Disfruten su almuerzo. Tengo que continuar mis compras para Lucía. Mañana es un gran día para ambas». Con eso, me alejé sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Detrás de mí, podía sentir 3 pares de ojos siguiéndome, cada uno procesando lo que acababa de suceder de manera muy diferente. Mientras caminaba hacia la salida, recordé la expresión de Carlos cuando mencioné los fondos desviados. No era solo preocupación lo que vi en su rostro, sino miedo real. Miedo porque sabía exactamente a qué me refería. Y miedo porque finalmente estaba enfrentando a alguien que conocía todos sus secretos y ya no tenía nada que perder. En el estacionamiento, guardé las bolsas en el maletero de mi coche y respiré profundamente. El encuentro había sido tenso pero revelador. Por primera vez desde que comenzó nuestro divorcio, me sentí completamente en control de la situación. Ya no era la mujer desesperada por complacer a todos, sacrificando su felicidad por personas que nunca la valorarían. Mi teléfono vibró con un mensaje de la directora del hogar de acogida. Lucía ha regresado de la competencia. Ganó el primer premio en matemáticas. Está muy emocionada por conocerte mañana. Sonreí mientras encendía el motor. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y esta vez yo estaba escribiendo las reglas. El día siguiente amaneció claro y luminoso. Mientras conducía hacia el hogar de acogida, repasaba mentalmente el encuentro con Carlos, María y Anita. No sentía arrepentimiento por mis palabras, solo una determinación renovada. Estacioné frente al edificio de ladrillo desgastado. La directora, Lorena, me esperaba en la entrada con una sonrisa amable. «Buenos días, Elena. Lucía está terminando de arreglarse», dijo mientras me conducía al interior. «Está muy nerviosa, aunque intenta no demostrarlo». Mientras esperábamos, en su oficina, Lorena me entregó la carpeta con los documentos de adopción. «Necesitarás firmar estos para iniciar el proceso formal», explicó. «La primera fase será un periodo de acogida temporal de 2 meses para que ambas se adapten. Luego, si todo va bien, procedemos con la adopción definitiva». Tomé el bolígrafo que me ofrecía y comencé a revisar los documentos. «Lucía es especial», continuó Lorena. «Ha pasado por mucho, pero mantiene una fortaleza admirable. Cuando le conté sobre ti, investigó tu empresa en Internet. Quería estar preparada. Eso me hizo sonreír. Ya mostraba iniciativa e inteligencia». Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Lorena se levantó. «Debe ser ella», dijo abriendo la puerta. La niña que entró era pequeña para sus 8 años, con cabello negro corto y ojos oscuros observadores. Vestía un uniforme escolar pulcramente arreglado y llevaba un libro de matemáticas avanzadas bajo el brazo. Se detuvo al verme, evaluándome con una mirada que parecía mucho mayor que su edad. «Lucía, ella es Elena Vega, la señora de la que te hablé», presentó Lorena. «Mucho gusto, señora Vega», dijo con voz clara y formal, extendiendo su pequeña mano. Tomé su mano, notando lo frágil que parecía, aunque su apretón era firme. «El gusto es mío, Lucía», respondí. «Pero por favor, llámame Elena». Ella asintió, evaluándome con curiosidad. «Lorena dijo que usted quiere adoptarme», declaró directamente. «¿Por qué?». Su franqueza me sorprendió, pero la aprecié. Noté que Lorena parecía incómoda con
la pregunta, pero yo preferí la honestidad. Porque creo que podríamos formar una buena familia, respondí con sinceridad. Estoy buscando a alguien con quien compartir mi vida, y tú necesitas un hogar estable. Lucía me miró fijamente, como si buscara detectar cualquier falsedad en mis palabras. Tengo entendido que tiene una hija, dijo. Leí sobre su familia, en una revista. Su esposo es Carlos Jiménez y tienen una hija llamada Anita. Tenía un esposo, corregí suavemente. Estamos divorciándonos. Anita decidió quedarse con su padre. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Era una pregunta complicada, pero merecía una respuesta honesta. A veces las personas toman decisiones basadas en lo que creen que les conviene en ese momento, expliqué. Anita es muy joven y está confundida. Lucía asintió, como si comprendiera perfectamente las complejidades de las relaciones adultas. ¿Y si yo también decido irme después?, preguntó. Esa sería tu decisión, respondí. Pero me gustaría demostrarte que tienes un lugar permanente conmigo, si así lo deseas. Por primera vez, vi una pequeña sonrisa en su rostro. Ganó el primer premio en matemáticas. Intervino. Lorena, intentando aligerar la conversación, compitió con niños 2 años mayores que ella. Felicidades, dije sinceramente. Eso es impresionante. Lucía se encogió de hombros, pero noté un destello de orgullo en sus ojos. No fue tan difícil, dijo. Solo había que entender los patrones. Pasamos la siguiente hora conversando. Lucía me hizo preguntas sobre mi empresa, mi casa, incluso sobre mis pasatiempos. No eran las preguntas típicas de una niña de 8 años, sino las de alguien intentando evaluar metódicamente a una persona. Me recordó a mí misma a su edad, siempre analizando, siempre calculando. Cuando llegó el momento de marcharnos, Lucía recogió una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias. La ligereza de su equipaje me oprimió el corazón. 8 años de vida reducidos a una maleta. Todo está listo, anunció Lorena, entregándome una carpeta con documentos médicos y escolares. Hemos tramitado todos los permisos. Oficialmente, Lucía estará bajo tu custodia durante los próximos 2 meses como parte del proceso de adopción. Lucía se despidió formalmente de Lorena y de algunos niños que se habían reunido para verla partir. No hubo lágrimas ni abrazos, emotivos, solo asentimientos corteses y promesas de mantenerse en contacto. En el auto, mientras acomodaba su maleta en el asiento trasero, noté que la mantenía cerca, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. ¿Lista?, pregunté. Ella asintió, su rostro serio nuevamente. «Lista», dijo Lucía, acomodándose en el asiento del copiloto mientras ajustaba su cinturón de seguridad. Durante el trayecto a casa, Lucía observaba todo con atención, memorizando calles y edificios. No hablaba mucho, pero sus ojos registraban cada detalle. Cuando finalmente llegamos a mi apartamento, noté cómo evaluaba discretamente el edificio moderno con su fachada de cristal y el guardia de seguridad que nos saludó en la entrada. «Bienvenida a casa», dije mientras abría la puerta del apartamento. Lucía entró cautelosamente, como si temiera que alguien le gritara que no pertenecía allí. La observé recorrer la sala de estar con la mirada, deteniéndose en las estanterías llenas de libros y en las fotografías enmarcadas. «¿Todas esas son tuyas?», preguntó, señalando los libros. «Sí, y ahora también son tuyas», respondí. «Puedes leer cualquiera que te interese». Sus ojos se iluminaron brevemente, antes de volver a su expresión neutra habitual. Se detuvo frente a una foto donde aparecía con Anita en su último cumpleaños, antes de que todo cambiara. «¿Es tu hija?», preguntó directamente. «Sí, es Anita», confirmé. Lucía estudió la fotografía con intensidad, como si intentara descifrar un enigma. «No se parece a ti», observó finalmente. «Se parece más a su padre». «Eso dicen todos», respondí sorprendida por su perspicacia. Le mostré su habitación, que había preparado los días anteriores. Era sencilla pero acogedora, con una cama individual, un escritorio, una pequeña librería y un armario. Pensé que podríamos ir de compras este fin de semana para decorarla más a tu gusto, sugerí. «Comprar más ropa también, si lo necesitas». Lucía asintió, colocando cuidadosamente su maleta sobre la cama. La abrió con movimientos metódicos,
revelando su contenido. Algunas prendas dobladas con precisión, 2 libros de matemáticas, un cuaderno gastado y un pequeño conejo de peluche que rápidamente ocultó debajo de la ropa, como avergonzada de poseer algo tan infantil. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Manuel, mi abogado. Elena, necesito verte urgentemente. Ha surgido algo con el divorcio. ¿No puede esperar hasta mañana?, pregunté, mirando a Lucía, que intentaba parecer ocupada organizando sus escasas pertenencias. No, es sobre los fondos desviados. Carlos está intentando ocultar el dinero antes de que finalice el divorcio. Suspiré, la felicidad del día empañada por la realidad de mi situación. Dame 2 horas, respondí finalmente. Cuando colgué, Lucía me miraba, con esa expresión madura tan característica suya. ¿Problemas?, preguntó simplemente. Nada que no pueda manejar, respondí con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Pero necesito salir por un par de horas. ¿Estarás bien aquí sola? Ella asintió como si la pregunta fuera absurda. He estado sola la mayor parte de mi vida, dijo con una franqueza que me estremeció. 2 horas no son nada. Dejé comida preparada y mi número de teléfono anotado junto al teléfono fijo. Lucía ya se había instalado en el escritorio con uno de sus libros de matemáticas cuando me marché. En el despacho de Manuel, la situación era peor de lo que imaginaba. Carlos no solo había estado desviando fondos, sino que ahora intentaba vender secretamente acciones de nuestra empresa conjunta a un competidor. Lo descubrimos por casualidad, explicó Manuel mostrándome documentos. Uno de los posibles compradores es cliente nuestro y nos consultó sobre la operación. ¿Puede hacer eso legalmente?, pregunté, intentando mantener la calma. No sin tu firma, pero estaba falsificando documentos, respondió, señalando una firma que pretendía ser mía. Por suerte, es una falsificación bastante obvia. Pudimos detener la venta, pero debemos actuar rápido. Pasamos la siguiente hora elaborando una estrategia legal. Manuel sugirió presentar una demanda por fraude, lo que no solo detendría los intentos de Carlos de deshacerse de los activos, sino que también podría cambiar completamente los términos del divorcio a mi favor. Esto podría costarle muy caro, advirtió Manuel. No solo económicamente, su reputación en el mundo empresarial quedará destruida. Pensé en Carlos, en su obsesión por mantener las apariencias, por ser respetado en los círculos de poder. Pensé en María, atraída por el estatus y la riqueza que él representaba. Y pensé en Anita, atrapada en medio de todo. Hazlo, decidí finalmente. Ya es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Cuando regresé al apartamento, encontré a Lucía exactamente donde la había dejado, absorta en sus ejercicios de matemáticas. Levantó la vista cuando entré y noté que había preparado la mesa para cenar. Calculo que tenías hambre al regresar, dijo con seriedad. La comida que dejaste solo necesitaba calentarse. Su consideración me conmovió. Esta niña que apenas me conocía, ya mostraba más empatía que muchos adultos en mi vida. Durante la cena, Lucía me observaba atentamente mientras yo intentaba disimular mi preocupación. Tu exmarido está causando problemas, declaró de repente. No, era una pregunta, la miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Se encogió de hombros. Tu expresión cambió cuando sonó el teléfono. Y ahora tienes los hombros tensos y frunces el ceño cuando crees que no te estoy mirando. Su capacidad de observación era extraordinaria. Sí, admití. Está intentando quitarme la empresa que construimos juntos. Lucía asintió, procesando la información. Los adultos siempre complican todo, comentó con una sabiduría impropia de su edad. ¿Por qué no simplemente dividen las cosas justamente y siguen adelante? Ojalá fuera tan sencillo. Respondí con una sonrisa triste. Esa noche, mientras Lucía dormía en su nueva habitación, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero inmediatamente supe quién lo enviaba. ¿Cómo te atreves a acusarme de fraude? Retira la demanda o te arrepentirás. No sabes con quién te estás metiendo. Carlos siempre recurría a las amenazas cuando se sentía acorralado. En el pasado esas palabras me habrían aterrorizado. Ahora solo confirmaban que estaba en el camino correcto. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada. El identificador mostró Anita. Dudé antes de contestar. «Mamá». La voz de mi hija sonaba pequeña y asustada. Papá está muy enfadado. Está gritando y rompiendo cosas. María está llorando. ¿Qué está pasando?,
Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de todo, Anita seguía siendo mi hija. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, manteniendo la voz calmada. En mi habitación, con la puerta cerrada, respondió en un susurro. Papá sigue gritando tu nombre y algo sobre la empresa. Escúchame. Bien, Anita. Quédate en tu habitación con la puerta cerrada. Si las cosas empeoran, llama al 911 inmediatamente. ¿Entiendes? Sí, pero... Su voz tembló. ¿Qué está pasando?, suspiré. No era el momento para explicaciones complicadas. Tu padre intentó hacer algo ilegal con nuestra empresa. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Un silencio tenso siguió a mis palabras. Pero María dice que tú lo estás saboteando porque estás celosa, dijo finalmente Anita, un eco de las manipulaciones a las que había estado expuesta. No, estoy celosa, Anita. Estoy protegiendo lo que me pertenece, respondí firmemente. Cuando seas mayor entenderás la diferencia. Escuché un estruendo en el fondo, seguido por más gritos. Tengo que colgar, murmuró Anita apresuradamente. Viene hacia aquí. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero me detuve. Carlos nunca había sido violento con Anita. Manipulador, sí. Egoísta, definitivamente. Pero no violento. Decidí llamar a María en su lugar. Para mi sorpresa, contestó al primer tono. ¿Qué quieres?, preguntó con voz temblorosa. Anita me llamó. Respondí directamente. Está asustada. Si Carlos está fuera de control, sácala de ahí. Un sollozo. Ahogado fue su respuesta inicial. Todo es tu culpa, acusó finalmente. Carlos dice que lo has denunciado, que perderemos todo. Carlos intentó estafarme. Respondí sin emoción. Sus acciones tienen consecuencias. Ahora, por el bien de Anita, controla la situación o llamaré a la policía. No te atreverías, desafió, pero su voz carecía de convicción. Pruébame, fue mi simple respuesta antes de colgar. Minutos después recibí un mensaje de María. Carlos se ha calmado. Anita está bien. Esto no ha terminado. Exhausta, me senté en el sofá. El alivio por la seguridad de Anita se mezclaba con la preocupación por lo que vendría después. Carlos no aceptaría la derrota fácilmente. Un suave crujido me alertó de que no estaba sola. Lucía estaba de pie en el pasillo, observándome con esos ojos que parecían verlo todo. ¿Tu hija está bien?, preguntó. ¿Cómo sabes?, comencé, pero ella me interrumpió. Las paredes son delgadas y hablas alto cuando estás preocupada. Me froté los ojos, demasiado cansada para fingir que todo estaba bien. Sí, creo que está bien por ahora. Lucía asintió y se sentó, a mi lado en el sofá, manteniendo una distancia prudente. Mi madre biológica también gritaba cuando estaba enojada, comentó con naturalidad, y mi padre rompía cosas. Después fingían que nada había pasado. Su franqueza me dejó sin palabras por un momento. Lo siento mucho. Fue todo lo que pude decir. No lo sientas, respondió encogiéndose de hombros. Fue hace mucho tiempo. Casi no los recuerdo, pero su expresión decía lo contrario. Algunos recuerdos nunca desaparecen, solo aprendemos a vivir con ellos. En mi casa no habrá gritos ni cosas rotas, prometí. Podemos estar en desacuerdo, incluso discutir, pero siempre con respeto. Lucía me miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. Todos dicen eso al principio, comentó finalmente. Entonces tendré que demostrártelo con el tiempo, respondí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Manuel informó que la denuncia por fraude había sido aceptada y que Carlos enfrentaba una investigación formal. Mientras tanto, yo dividía mi tiempo entre la empresa, que necesitaba estabilizarse tras los intentos de sabotaje de Carlos, y establecer una rutina con Lucía. La niña se adaptaba sorprendentemente bien. Cada mañana se levantaba puntualmente, preparaba su propio desayuno y organizaba sus materiales escolares. La habíamos inscrito en una escuela privada cercana, donde su talento para las matemáticas había impresionado a los profesores desde el primer día. Una semana después del incidente con Carlos, recibí una llamada inesperada de la directora de la escuela de Anita. Señora Vega, necesitamos que venga a la escuela inmediatamente. Ha habido un incidente con Anita. ¿Está herida?, pregunté alarmada.
No físicamente, pero... La directora hizo una pausa. Sería mejor discutirlo en persona. Hemos intentado contactar a su padre, pero no responde. Una hora después, me encontraba en la oficina de la directora. Anita estaba sentada en una silla, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y una expresión que mezclaba vergüenza y defensa. ¿Qué ha pasado?, pregunté directamente. La directora ajustó sus gafas, visiblemente incómoda. Anita tuvo un altercado con varias compañeras. Las acusó de burlarse de ella por... Miró brevemente a Anita. Por su nueva situación económica. ¿Qué situación económica?, pregunté confundida. Anita levantó la mirada, desafiante. Papá dice que tenemos que mudarnos porque tú lo estás dejando en la ruina, acusó. Ya no puedo invitar a mis amigas a casa. María está vendiendo su joyería. Todo es un desastre. La noticia me sorprendió. No esperaba que las consecuencias llegaran tan rápido. Anita, comencé cuidadosamente. Tu padre intentó quitarme lo que me correspondía. Estoy simplemente protegiendo lo mío. Siempre piensas solo en ti, estalló. Por eso papá tuvo que buscar a alguien más. El golpe fue bajo, pero no inesperado. Era el mismo discurso que había escuchado en mi vida anterior. No voy a discutir esto contigo ahora, respondí con calma. ¿Hay alguna consecuencia disciplinaria que deba conocer?, pregunté a la directora. Anita tendrá que asistir a sesiones con la consejera. Escolar, respondió, y está suspendida por 3 días. Asentí, procesando la información. ¿Dónde está Carlos ahora?, pregunté a Anita. En casa, con María, respondió con tono defensivo. Están discutiendo sobre dinero. Como siempre. Algo en su tono me alertó. No era la primera vez que presenciaba estas discusiones. ¿Esto ocurre con frecuencia?, presioné suavemente. Anita desvió la mirada. Solo desde que presentaste esa estúpida denuncia, murmuró. Antes todo estaba bien, pero sus ojos contaban una historia diferente. Salimos de la escuela en silencio. En el auto, Anita mantuvo la mirada fija en la ventana. ¿Quieres venir a mi casa hasta que termine tu suspensión?, ofrecí mientras conducía. Podrías conocer a Lucía, la huérfana que adoptaste para reemplazarme, respondió con amargura. Nadie podría reemplazarte, Anita, dije suavemente. Lucía no es un reemplazo, es una niña que necesitaba un hogar, igual que tú necesitabas a tu padre. Anita no respondió, pero noté que me observaba de reojo. Piénsalo, continué. La oferta sigue en pie. Cuando nos detuvimos frente a la mansión de Carlos, noté que faltaba el lujoso auto deportivo que solía estar estacionado en la entrada. Anita siguió mi mirada. María lo vendió ayer, explicó con resignación. Dijo que necesitábamos el dinero para los abogados. Mientras Anita bajaba del auto, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que la fachada, de perfección que Carlos y María habían construido, se derrumbara completamente. Anita, llamé antes de que cerrara la puerta. Si las cosas se ponen difíciles, llámame. A cualquier hora. Ella asintió brevemente antes de darse la vuelta y caminar hacia la casa, sus hombros ligeramente caídos bajo el peso de una realidad que comenzaba a resquebrajarse. Observé a Anita mientras caminaba hacia la mansión, sus hombros caídos y su paso lento. Una vez dentro, no miró atrás. Permanecí estacionada unos minutos más, preguntándome si debería insistir en llevarla conmigo, pero finalmente arranqué el motor y me alejé. Algunas lecciones deben aprenderse por experiencia propia. 3 meses después, la vida había cambiado drásticamente para todos. La investigación por fraude contra Carlos había concluido con un acuerdo extrajudicial que lo dejó prácticamente arruinado. Tuvo que vender la mansión y mudarse con María y Anita a un pequeño apartamento en un barrio de clase media. Según los rumores que llegaban a mis oídos, Carlos ahora trabajaba como mecánico en un taller propiedad de un antiguo socio que le ofreció el empleo por lástima. María había conseguido trabajo como camarera en un restaurante, algo que seguramente hería su orgullo cada día. Mientras tanto, mi empresa había florecido una vez eliminada la influencia tóxica de Carlos. Lucía se había adaptado perfectamente a su nueva escuela y a nuestra vida juntas. La adopción definitiva había sido aprobada hace apenas 2 semanas, convirtiéndola oficialmente en Lucía Vega.
Esa noche habíamos celebrado con una pequeña cena, solo nosotras dos. No hubo grandes fiestas ni regalos ostentosos, solo la promesa sincera de cuidarnos mutuamente. El timbre sonó mientras revisaba unos contratos en mi oficina improvisada en casa. Lucía, que leía en el sofá, me miró interrogante. «Yo abro», dijo, marcando cuidadosamente la página de su libro. Escuché murmullos en la entrada y luego Lucía apareció en la puerta de mi oficina. «Es tu hija», anunció con su habitual franqueza. «Parece que ha estado llorando». Me levanté rápidamente y me dirigí a la entrada. Allí estaba Anita, con una pequeña mochila y los ojos enrojecidos. Su ropa, antes siempre de marcas exclusivas, ahora mostraba signos de uso prolongado. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó directamente sin saludar. «Solo unos días». «Por supuesto», respondí haciéndome a un lado para que entrara. «¿Tu padre sabe que estás aquí?». «Le dejé una nota», dijo encogiéndose de hombros. «De todas formas, no. Creo que le importe mucho ahora». La guié hasta la sala donde Lucía observaba la escena con curiosidad analítica. «Anita, ella es Lucía», las presenté. «Lucía, ella es Anita». Ambas niñas se estudiaron mutuamente con intensidad. Físicamente no podían ser más diferentes. Anita con su cabello largo y perfectamente arreglado incluso en estas circunstancias. Lucía con su corte práctico y su mirada directa. Pero ambas compartían esa misma expresión evaluadora, calculando riesgos y beneficios de esta nueva situación. «Tu habitación sigue como la dejaste», le dije a Anita. «¿Tienes hambre?». Asintió ligeramente. «No hemos comido mucho últimamente», admitió en voz baja. «María dice que tenemos que economizar». Mientras preparaba la cena, observé cómo Anita miraba alrededor, notando los cambios en el apartamento. Nuevos libros en las estanterías, fotografías de Lucía y yo en marcos sencillos, un tablero de ajedrez a medio jugar sobre la mesa de café. «¿Por qué viniste hoy?», pregunté finalmente mientras cenábamos. Anita jugó con su comida antes de responder. «Papá y María pelean todo el tiempo», dijo en voz baja. «Por dinero, por el trabajo, por todo. Hoy», dudó. Hoy la escuché decir que nunca debió involucrarse con un hombre con una hija, que soy una carga. Lucía, que había permanecido silenciosa, habló entonces. «Los adultos dicen cosas estúpidas cuando están estresados», comentó con su habitual franqueza. «No significa que seas una carga». Anita la miró sorprendida, como si no esperara apoyo de ella. «Ni tú ni Lucía son una carga», afirmé con firmeza. «Nunca debes pensar eso de ti misma». Los días siguientes establecimos una rutina incómoda pero funcional. Anita y Lucía compartían espacios sin ser exactamente amigas, pero tampoco enemigas. Observé cómo Anita notaba las diferencias entre su antigua vida y la nuestra. Comidas sencillas pero nutritivas, conversaciones honestas, la ausencia de lujos innecesarios, la presencia constante de libros. Carlos llamó al cuarto día, exigiendo que Anita regresara inmediatamente. Puse el altavoz para que ella pudiera escuchar. «Está a salvo aquí, Carlos», respondí tranquilamente. «Puede quedarse el tiempo que necesite». «Es mi hija», gritó a través del teléfono. «No tienes derecho a...». «Tengo todo el derecho como su madre», interrumpí. «Además, ella vino por su propia voluntad. Pregúntate por qué prefiere estar aquí que contigo y María». Hubo un largo silencio antes de que Carlos hablara nuevamente, su voz ahora derrotada. «Al menos dile que llame», murmuró finalmente. «Para saber que está bien». «Se lo diré», prometí antes de colgar. Anita, que había escuchado toda la conversación, me miró con una expresión compleja. «¿Realmente puedo quedarme?», preguntó. «Todo el tiempo que quieras», respondí. «Esta también es tu casa». Esa noche encontré a Anita y Lucía sentadas juntas en el sofá, viendo un documental sobre matemáticas que Lucía había insistido en poner. Para mi sorpresa, Anita parecía genuinamente interesada. «¿Puedo hacerte una pregunta?», escuché que Anita le decía a Lucía. «Ya lo hiciste», respondió Lucía siempre literal, «pero puedes hacer otra». «¿Por qué elegiste a mi mamá? Podrías haber ido con cualquier familia». Lucía consideró la pregunta seriamente. «No elegí a tu mamá», respondió finalmente.
Ella me eligió a mí, pero me quedé porque cumple sus promesas. Dice lo que piensa. No pretende ser alguien que no es. Anita asintió lentamente, procesando esas palabras. 2 años después, nuestra dinámica familiar había encontrado su equilibrio. Anita dividía su tiempo entre nuestro apartamento y el pequeño piso donde Carlos y María continuaban su relación turbulenta, ahora más por necesidad económica que por amor. Carlos seguía trabajando como mecánico, mientras María había sido ascendida a encargada del restaurante. Lucía se había convertido en una adolescente brillante, enfocada en sus estudios y con planes claros para su futuro. La adopción le había dado estabilidad, y ella me había dado un propósito. En cuanto a mí, había aprendido que la verdadera victoria no estaba en ver caer a quienes me habían herido, sino en construir algo nuevo y valioso de las cenizas del pasado.